Venga, última rama de druida, ¿de acuerdo? De druida restauración, ¿vale? Vamos a ver las estadísticas que tienes que tener, los talentos que tenemos que tener, las habilidades. Vamos a crearnos la barra desde cero, ¿vale? Y vamos a meter en este caso algunas habilidades que no vayamos a usar normalmente en macro, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la guía. Antes de nada, deciros que el enlace de la guía completa, ¿de acuerdo? Va a estar en la caja de descripción del canal de YouTube, y que también van a estar puestos en este caso los talentos. Esto es un anticipo, ¿de acuerdo? La guía está muy reducida en este vídeo. Si queréis especializaros en el personaje de restauración, os aconsejo que leáis la guía completa, ¿vale? Pero bueno, esto más que nada es para que tengáis una primera toma de contacto con el personaje, veáis qué habilidades tiene y más o menos veáis en el orden que hay que tirarlas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir, ponemos restauración. Listo, ya lo tenemos. Vamos a borrar las build que tenemos. Vale, vamos a crear dos. Vamos a meter una para raid. Vale, y otra para mítico. Vale. Y nos vamos a quedar con la de raid. Los talentos, como siempre os digo, los talentos son muy subjetivos. Es decir, estos talentos no son los que tenéis que llevar siempre. Posiblemente en algún boss tendréis que cambiarlo. También posiblemente, dependiendo de la forma que tengáis de jugar vosotros, necesitaréis un talento u otro distinto, ¿vale? Es muy subjetivo. A lo mejor os gusta más poner un punto de talento en otro talento que no está puesto aquí. Eso a vuestra elección. Y aparte los talentos van cambiando. Así que aquí simplemente deciros que en el enlace de la guía vais a tener en este caso pues las mejores recomendaciones para utilizar el talento. Y luego ya pues mientras que vais vosotros jugando pues veis si es la mejor o no. ¿De acuerdo? Es lo que comento. Esto es muy subjetivo. Venga, vamos a ir ahora, ¿de acuerdo? Con las estadísticas que tiene que tener un druida Gear, ¿de acuerdo? Un druida restauración. Como es druida, va a tener en este caso intelecto. Intelecto va a ser la principal, ¿vale? Todas las piezas de equipo te van a dar intelecto, así que esa no te tienes que preocupar. La segunda que te tienes que preocupar en este caso sería la celeridad, ¿de acuerdo? La celeridad hace que aumenta la velocidad de lanzamiento de los hechizos, ¿de acuerdo? Contra más rápido lancen los hechizos, pues más fácil es que las curas te vayan entrando. La tercera, que tenemos que tener en este caso activada sería la versatilidad, ¿vale? La cuarta sería el crítico y la última que tenéis que tener en este caso sería la maestría. ¿Qué quiere decir con esto? De acuerdo, pues muy sencillo, que si tenéis piezas, por ejemplo como esta de aquí, que tengo celeridad y maestría, es decir, tengo la segunda estadística que tendría que tener y la última, ¿de acuerdo? Pues tendría que intentar buscarme otra pieza que no llevara maestría y que llevara versatilidad o crítico. Celeridad, versatilidad, celeridad, crítico, ¿vale? De todas maneras, si os dais cuenta, yo de maestría ahora mismo de los stacks que tengo muy poquito, tengo un 7%, es decir, tengo que tener muy pocas piezas con maestría, ¿vale? Pero bueno, si las podéis quitar, pues muchísimo mejor, ¿vale? Ahora, vamos a meternos en la rotación, ¿de acuerdo? Y la rotación y creamos la barra. Pam, pam. Vale, como hemos dicho siempre, vamos a quitarlo todo, ¿de acuerdo? Para construir algo primero tenemos que destruirlo, así que eliminamos toda la barra. Vamos a sacar todas las habilidades. Esta no me va a dejar ahora. Esa ahora la muevo.
Vale, hay algunas que no me dejan quitar, que ya ahora las quitaré. Vale, vale. Dejo estas dos últimas que siempre las dejo ahí en el mismo sitio. Y vamos a ver a sacar la barra. Bueno, aquí deciros que en este caso que en Geal no tenemos una forma, ¿vale? Tenemos la de Sidino, la de viaje, la de felino y la de oso. Así que nuevamente estaremos en nuestra forma normal y corriente, ¿vale? Tenemos aquí la rama de restauración, que ahora la veremos, y la rama de druida, ¿ok? Vamos a ir colocando cosas según vayan saliendo, ¿vale? Y luego vemos en este caso cómo las vamos ordenando. Bueno, primero el acechar, lo vamos a colocar por aquí. Vale, alivio presto, ¿de acuerdo? Esta es de Geal, así que la vamos a poner aquí, vivamente. Bramido es de oso, la tenemos aquí puesta. Mira, las de oso no las he quitado. Y la de Chudino tampoco. Vamos a quitarla. Vale, esta se queda como estaba. Vale, la de oso. La de bramido la voy a dejar donde está porque la quiero dejar ahí. Vale. Vale, ya las tengo limpitas, ¿no? Vale. Hemos dicho que me había salido bramido, que la dejo aquí, ¿vale? Calmar, la pongo aquí. Camino de los sueños, la pongo aquí. Vale. Vale, aquí depende de la forma que estés, ¿de acuerdo? Utiliza una u otra. Vale, yo en este caso, en la parte de Geal, esta no la utilizo prácticamente para nada. Vale, a ver si funciona. Simplemente la tienes en este caso para escapar. La voy a dejar aquí apartada. Vale, carrerilla la voy a poner aquí. Cólera es de pollito, así que lo voy a poner aquí. Vale. Recrecimiento salvaje. Vale, esta la voy a poner aquí. No, perdón. La quito aquí. Ahí. Vale. Destrozar es de oso, ¿no? Sí. Destrozar es de oso. La pongo aquí. Estimular es un CD, que este le voy a poner aquí. Vale. Flagelo es de oso, la voy a poner aquí. Las formas las tengo aquí ya puestas, no tengo que hacer nada. Fuego estelar es de pollito. Fuego lunar, esta es comodín, me vale para cualquiera. De todas maneras, la voy a poner en todos los lados. Bueno, en este, aquí está bien. Fuego solar también la voy a poner aquí. Vale, marca salvaje, que es el bufito que ponemos, lo ponemos aquí. Mordedura, forma felina. Pelaje férreo, forma de oso. Piel de corteza me viene bien para cualquiera, así que la saco aquí fuera. Raíces también viene bien para cualquiera, ¿vale? Ahora, vale. Rejuvenecimiento y recrecimiento son de Geal, las pongo aquí. Renacer, importante. Vale, renovación, esta la voy a poner en CD, la voy a poner aquí. Revivir ya la tengo. El rugido lo voy a poner aquí. El rugido incapacitador también lo voy a poner ahí. Aquí pongo el triturar, que es de felino. Vale, aquí vigía de naturaleza, que es un CD, lo voy a poner aquí. El vórtice ya lo tengo ahí, que me está molestando y todo. Y ya entro en los pasivos. Vale. Y ahora, la parte de... Vale, la parte de Geal. Tengo a convocar a los espíritus.
Vale, que la voy a poner aquí. Corteza. Vale. Vale, este es un CD que le puedes tirar al tanque o te lo puedes tirar a ti mismo. Vale, le voy a poner ahí. Vale, cura de la naturaleza. Vale, este es el... para eliminar en este caso las maldiciones y tal. Este no le voy a sacar porque ya le tengo puesto aquí. Vale, entonces este no me hace falta. Flor de vida, importante, le voy a sacar. Vale. Floración, también importante. Vale, florecer. Este le voy a sacar, le voy a poner aquí. Vale. Vale, guardianes de arboleda. Vale, tengo que poner 4 y tengo 4 casillas, ¿vale? Así que venga. Vale, tranquilidad, se le va a poner aquí. Vale, bueno, este es devuelve la vida a todos los miembros del grupo. Vale. Esta la puedo poner aquí y esta aquí. Vale. Este es un CD. Vale. Pues voy a ponerlo este aquí y este aquí. Los Antarbo. Vale. Venga, ya están todos, ¿no? ¿Demás son pasivos? Sí, los demás son pasivos. Vale. Muy importante, como siempre digo, antes de hacer nada, vamos a ver los cooldown que tengo. Vale. Vale, por ejemplo, este voy a poner aquí y aquí. Vale, ¿esto qué es? Florecer. Vale, estamos hablando que hay 1, 2, 3, 4 4 5 6 habilidades que puedo meter en macros. 6 habilidades que puedo meter en macros. Vale. Vale, pero esta tengo que tener en cuenta. Vale, venga, ya la tengo. Vamos a empezar las macros. Vale, necesito un instantáneo. Macros. Venga, aquí tengo. Vale, esta me puede valer, pero la tengo que modificar. Vale. Vamos a modificarla. Vale. Puedo meter. Renovación. Esta ya la tengo metida. Vigía de naturaleza. Vigía de naturaleza la puedo cambiar por corteza de hierro. Y corteza de hierro no tengo. Ah, sí, mira, la tengo aquí. Vale. Venga, no pasa nada, no pasa nada. La metemos. Vale. Y meteríamos vigía de naturaleza. Ok. Los guardianes de la arboleda. Vale. Ya tengo metidas estas, esta
piel de la corteza, y me faltaría la presteza de la naturaleza. No sé si me va a caber. Aquí y... sí, me ha cabido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Listo, guardada y ahí la saco. Vale. Vale, venga, vamos a explicar cómo cura en este caso el... Vale. Y si selecciono este, ¿qué pasa? Vale, me curo yo. Venga, vale, tener en cuenta que la curación que realiza el druida es una curación, no son curaciones instantáneas, ¿de acuerdo? Son curaciones que son a base de dot en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que tener en este caso, intentar mantener todas esas curaciones activas, ¿vale? No tenemos ninguna curación. Bueno, ahora vamos a ver, así que tenemos alguna habilidad directa, completamente directa, pero casi todas son en el tiempo, ¿vale? Entonces, la idea primero es que siempre tengáis puesta la floración, ¿vale? A ver si este puedo curar. No he jugado contra jugado. A este. Vale. Vale, la floración es una cura de área. Entonces, es esto que está aquí. Y tenemos 30 segundos. ¿De acuerdo? De efecto de 30 segundos. Va a curar a todo lo que entre en este área. ¿Vale? Entonces, luego los siguientes dos que tenemos serían este. ¿Vale? Que le eche el rejuvenir, perdón, que no me sale la palabra. Rejuvenecimiento, le eche rejuvenecimiento y puedes llegar a poner 2 cargas, ¿vale? Luego la siguiente cura que tenéis sería el recrecimiento, que hace una cura directa y le deja un dot en el tiempo, ¿vale? Luego tendríais el alivio presto, que el alivio presto lo que haría es que consume el efecto de recrecimiento salvaje o rejuvenecimiento para sanar instantáneamente 35.000 puntos, ¿vale? Es decir, si veis que el tanque se os está yendo, si tenéis los dock, lo tiráis y automáticamente le sanaría, ¿de acuerdo? Y le quitaría o el rejuvenecimiento o el recrecimiento, cualquiera que tuviera. Luego también con los talentos tenemos la convocación de los espíritus, ¿vale? Que esto lo que hace, canalizando, tira un montón de hechizos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces esto, cuando está habiendo un área, pues sí que os viene bien en ese caso tenerla. También otra curación en el tiempo que tenemos es el crecimiento salvaje. Puede llegar a curar hasta 6 aliados, ¿de acuerdo? Les pone un dot y tendría esos aliados. Y luego tenemos también la flor de vida. La flor de vida, ¿de acuerdo? Sana 30.000 de 30.000 puntos al objetivo durante 15 segundos, ¿de acuerdo? Es un dot. Y cuando se agota o se disipa, automáticamente sana 14.000, ¿vale? Entonces aquí tenéis que tener en cuenta dos cosas. Tenéis que ver qué es lo que os viene mejor, porque puede ser que os venga mejor que se agote y tener en este caso que renovarlo, ¿vale? Porque así le sanaría esos 14.000. Pero si lo renováis cuando faltan 4 segundos antes, os aparecería un bufo que sería floración, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que esa floración, pues os aparecerá la fotosíntesis,
que sería que mientras que tu flor de vida está activa sobre ti, tus curaciones periódicas serán un 20% más rápido, ¿vale? Entonces, muchas de las veces es mejor aguantarlo. Por ejemplo, lo tiras, lo tiene, ¿vale? Entonces, segundos, 10, 9, 8. Vale, y ahora lo vuelves a tirar, ¿vale? Para que os salte ese DOP. ¿Ok? Ahora bien, bueno, tenemos también una super cura en área, que es la tranquilidad, ¿de acuerdo? Que sana todos los objetivos que haya en un radio y tiene un CD de 2 minutos, ¿de acuerdo? Sería este. ¿Vale? Todo lo que haya cerca lo sana, que está muy bien, viene muy bien cuando en un momento en el combate se está comiendo mucho daño, lo tiras, boom, y lo levantaríais. Y luego como extra, ¿de acuerdo? Tenéis el florecer, ¿de acuerdo? Que aumenta 8 segundos la duración de todos sus efectos de sanación en el tiempo sobre objetivos amistosos en un radio de 60 metros, ¿vale? Con esto tendríais que abrir, ¿vale? Tendríais que abrir con esto y empezar a tirar. ¿Vale? Ir aguantando todo lo que podáis. Vale, cositas que se pueden cometer errores con el druida Heal. Vale, tened en cuenta que necesitáis maná, ¿vale? Entonces el maná es muy importante. Normalmente estas habilidades consumen poquito de maná, ¿de acuerdo? Consumen muy poquito, ¿vale? Pero hay, por ejemplo, el crecimiento salvaje que tiene de curas a 6 personas es el que más te va a consumir, ¿ok? La floración, el segundo que más te va a consumir, ¿vale? Entonces tenéis que ir, como hacéis una cura por base de tiempo, tenéis que ir administrándoos ese tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, no todo el rato tenéis que estar spameando el crecimiento, porque si estáis spameando todo el rato el crecimiento, lo que vais a conseguir, ¿veis cómo va bajando el maná? En 2 minutos de combate os habéis consumido todo el maná que tengáis. ¿Lo veis? Mira, casi al 50%. Ya se tiró el recrecimiento, ya me lo he consumido. En menos de 1 minuto me he consumido todo el maná, ¿vale? Tened en cuenta que al no hacer curas directas, ¿de acuerdo? Que hacer curas en el tiempo, lo que más os tenéis que preocupar es de la raid, ¿de acuerdo? De, por ejemplo, si tiráis una zona de melee donde están todos, imaginaos que aquí está el boss, aquí están toda la melee, pues con la floración iríais curando, con el recrecimiento, con el crecimiento salvaje también iríais curando, y luego ya lo que vayan cayendo pues sería ponerles rejuvenecimiento por 2, que le puedes poner 2 veces, y si ves que va cayendo mucho, un recrecimiento. Normalmente al tanque yo le pongo la flor de vida, ¿de acuerdo? Normalmente al tanque le voy poniendo la flor de vida y se la voy renovando. Que de repente hace muchísimo daño un momento de la banda, pues la tranquilidad, ¿de acuerdo? Que tenéis 2 minutos de tiempo de reutilización, ¿vale? Y ya está, las demás habilidades las hemos metido en macro. Una de las habilidades interesantes que hemos metido en macro sería la Guardianes de la Arboleda, ¿de acuerdo? Que invoca un antárbol que lanza inmediatamente alivio presto sobre tu objetivo actual para sanarle 18.000 puntos, ¿de acuerdo? Este también viene muy bien. Si estáis curando al tanque, pues iríais en este caso curando. Luego las demás que hemos metido es la de corteza. La de corteza, que lo que hace es te reduce daño, ¿de acuerdo? Y de hecho no sé si... A ver. Vale. La de corteza de hierro se la tiro al objetivo que tenga seleccionado. Entonces también esto es bueno cuando estás con un tanque. Estás curando un tanque, ¿vale? Pues le metes, en este caso en el tanque, pues le meterías la flor de vida, 2 de rejuvenecimiento, 1 de recrecimiento, y ya con esto ya se va curando. Y lo va dejando. ¿Que le cae mucho la vida? ¡Paf! Le metes el alivio presto, ¿de acuerdo? Para consumir las cargas. ¿Ok? Y muy pendientes en este caso del maná, porque el maná, pum, como estés spameando mucho el botón, se te va. Es el mayor inconveniente que tiene el druida Heal,
que lo que tienes que tener en cuenta es que es una cura con mucha tranquilidad. Es decir, no vas a levantar la vida de golpe a un personaje porque te vas a comer tu hermana. ¿Ok? Bueno, ya hemos terminado con el druida.